Bueno, buenos días, soy Beatriz, como me han presentado, soy compañera de Luz López y yo quería seguir incidiendo, ¿no?, en este momento de oportunidad que os hemos intentado trasladar desde este inicio, ¿no? Seguir incidiendo también en que vosotros, tal y como os hemos ido viendo a lo largo de todas las mesas y que Xavier también ha hecho mucha incisión en eso, ¿no?, mucha profundidad, que vosotros seguís siendo esa llave maestra que nos va a llevar al futuro, ¿no? Entonces, claro, venimos hablando de que necesitamos innovar, de que necesitamos tener estos momentos y estas oportunidades de innovación, pero puede ser que en algunos casos no sepamos ni siquiera muy bien cómo empezar. Bien, innovación, así en grande, en rojito, en mayúsculas, ¿no? ¿Qué es la innovación? A lo largo de este taller, bueno, a lo largo de este evento, mejor dicho, hemos visto un montón de veces, ha salido la definición de innovación y yo quiero recordárosla porque de hecho hay 3 o 4 palabras que para mí son clave. La innovación es el proceso de desarrollar nuevas soluciones que generen valor. Lo dicho, innovación no surge de la noche a la mañana, es un proceso. Lo que estamos buscando son nuevas soluciones y luego lo que buscamos también es que generen valor, que genere impacto, como también nos estaba diciendo Xavier, ¿no? Entonces, vamos a compartir esta media horita, bueno, ahora realmente es un poquito menos, vamos a compartir esta media horita con todos vosotros para intentar acercarnos, ¿no?, en este proceso de la innovación. Y queríamos hacerlo como un poquito formato taller, como habéis visto en el programa, pero bueno, siendo que nos hemos quedado un poquito dispersos, que el foro ¿no?, no nos lleva a poder trabajar en papel, formar grupos, lo que sí que me gustaría pediros es esa interacción, ¿de acuerdo? Yo os voy a estar lanzando preguntas a lo largo de esta media horita y voy a necesitar que vosotros me vayáis dando soluciones, me vayáis dando respuestas, ¿de acuerdo? Entonces os pido la participación activa. Y os pido que poco a poco vayamos juntos haciendo esta sesión, porque aquí la clave sois vosotros. Entonces, lo hemos visto porque ha salido realmente en absolutamente todas las charlas que hemos tenido a lo largo del día de hoy, pero ¿cuál es el punto de partida de la innovación? ¿Quién me sabría decir? ¿Quién se anima a iniciar? ¿Vale? ¿Por aquí nos están contando? Una pregunta. Un problema, una pregunta, más cosas. Una oportunidad. Una oportunidad, exacto. Lo más importante es que la innovación siempre va a surgir de la detección de problemas. Probablemente esas preguntas, ¿no?, sirvan para buscar esos problemas o dar respuesta a esos problemas, o también de la detección de las oportunidades. Entonces, lo primero que tenemos que estar activos nosotros y tener claro es que tenemos que estar buscando. Tenemos que estar en búsqueda activa de esos problemas y esas oportunidades. Y luego otro tema que tenemos que tener muy claro es que la innovación se puede dar en muchos ámbitos diferentes. La innovación la podemos dar como un producto, como un proceso, como un servicio, como una tecnología. Luz antes también nos hablaba, ¿no?, de los medtech, de la salud digital, de los dispositivos médicos, de la tecnología sanitaria. La innovación tiene mucha cabida, tiene muchos ámbitos y tenemos que estar abiertos a ellas en cualquier punto de estos. Para mí, lo más importante es que tengamos en cuenta que la innovación se puede incentivar y que debemos sembrar la semilla de la innovación en nuestra cultura. A veces queremos desarrollar soluciones que sean súper disruptivas, súper innovadoras, queremos desde el primer momento desarrollar nuevas ideas, ¿no?, que solucionen vidas, que salven vidas desde el momento inicial. Pero como os decíamos, este camino puede ser un poquito complejo. Y aquí va la siguiente pregunta que os voy a lanzar. ¿Cuántos de esta sala, por hobby, por ejemplo, ¿no?, dibujáis, tocáis música, os consideráis buenos chefs? ¿Hay alguien que dibuje, toque música, considere chef? Por aquí tenemos alguno. Vale. Os voy a ir, bueno, como no vamos a pasar micro, vamos a hacerlo en voz alta. ¿Alguien que nos quiera contar su experiencia? ¿Qué es lo que hace? ¿Por allí? Supervivencia con lo que hay en la nevera. Eso es crear, innovar y tirar para adelante. Me encanta. Supervivencia con lo que hay en la nevera. Es verdad, a veces es un reto, ¿no?, encontrarnos la nevera vacía, con 2, 4 ingredientes, ¿no?, y ver qué es lo que cocinamos y que además esté rico. Perfecto, la consideramos una buena chef. Más cosas que nos queráis trasladar. Límites, es como una empresa. Vive el límite. Se encuentran, ¿no?, limitaciones en su día a día que tiene que ir solventando. Muy bien, ¿qué más hacéis? Había más manos.
He visto varias. Venga, por allí, sí. Tú. Cocinar, mezclar nuevos sabores. Vale. O sea, te consideras un buen chef. Te gusta la cocina también, ¿no? Aquí tenemos bastantes cocineros, perfecto. ¿Alguien dibuja? ¿O toca música? ¿No hay ningún músico? Vale. Tocamos música por aquí. Perfecto. Y me gustaría preguntaros, ¿consideráis que tenéis un don? Se practica. ¿Se practica? ¿Alguien considera que tiene un don? ¿Que desde que empezó lo hizo ya todo perfecto? El talento se entrena. Exacto. O sea, yo no creo que tenga ni don ni talento, pero sí que he visto en gente que tiene una base que a fuerza de trabajar, luego sí que... Ahí es a donde vamos. Cuando dibujamos, ¿no? Y cuando tocamos instrumentos, cuando cocinamos, generalmente es muy difícil, ¿no?, nacer con esos dones. Hay que practicarlo. Empezamos por cosas sencillas y poco a poco vamos aprendiendo, vamos instruyéndonos, ¿no?, y vamos haciendo cosas más grandes. Lo que nosotros hacemos ahora probablemente no se parezca en nada a lo que empezamos. O sea, cuando empezamos con la cocina, por ejemplo, probablemente los primeros platos que hacías eran mucho más sencillos que los que estáis haciendo ahora. Lo mismo con la música, probablemente las canciones o las notas que tocabais pues eran mucho más simples, más sencillas que con las que os enfrentáis ahora. Y eso es porque todo se puede aprender. Pues bien, en la innovación pasa lo mismo, ¿no? La innovación se puede incentivar y, por lo tanto, lo que es importante es que vayamos incluyendo la innovación dentro de nuestra cultura. Y esto también ha salido, ¿no?, a lo largo del resto de las charlas, que al final la innovación tiene que estar en nuestro ADN. Le preguntaban a Luz también al principio, ¿no?, por esas dificultades o esas barreras que tenemos en la innovación. Pues bueno, poco a poco tenemos que ir cogiendo diferentes herramientas que nos permitan ir abriéndonos a ello. Al final, lo que tenemos que estar haciendo es entrenarnos en esa detección de problemas y oportunidades y, por supuesto, entrenarnos en el arte de idear soluciones. Y muy importante, cuando estábamos empezando en esa cocina, en esa música, ¿no?, en ese dibujo, pues probablemente tampoco lo hacíais solos. ¿Cómo empezasteis en estas disciplinas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere compartir? Probablemente pues buscaríais vídeos en YouTube, buscaríais recetas en Facebook, probablemente, ¿sí? Abuela. Las recetas de la abuela, clarísimamente, ¿no? Buscabais expertos que os asesoraran, ¿no? Ibais a academias. Pues esto ocurre lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que podemos pedir ayuda. No es que podamos, es que debemos pedir ayuda. Porque al final, hoy han salido aquí varias veces estos conceptos y yo vuelvo a recalcároslos. Cuando estamos lanzando una innovación, va a haber ciertos temas que no somos capaces a lo mejor de manejarlos en un inicio, porque no estamos acostumbrados, porque todavía no se nos ha enseñado. Temas como el contacto con el mercado, en el mundo de la investigación nos cuesta iniciarlo, ¿no?, porque no nos han enseñado cómo hacerlo. La validación. Antes, una de las startups que estaban aquí contándonos, ¿no?, nos decía, pues estamos lanzando el MVP. Pues bueno, necesitamos también tener unas técnicas de validación. Desarrollar modelos de negocio suelen ser temas que nos vienen muy grandes, que nos cuesta imaginarlos, ¿no?, que nos cuesta plantear cómo realmente podemos monetizar y llevar a cabo nuestra innovación. Y la transferencia, al final la transferencia tiene muchas palancas, pero tenéis una suerte de que aquí en Isabial tenéis agentes de innovación que os pueden ayudar en ello. Por lo tanto, quiero recalcaros que, igual que para aprender buscamos gente que nos ayude, para innovar también podéis buscar herramientas y personas que os apoyen, porque además también lo decía Luz en su presentación, emprender solo es muy duro, necesitamos un equipo, necesitamos gente que nos ayude y que nos impulse. Así que ahora quiero hacer un pequeño ejercicio con vosotros, ¿de acuerdo? Vuelvo a pediros vuestra implicación, ¿no?, vuestra interacción. Entonces, lo primero que os voy a pedir para seguir inculcando, ¿no?, esta pequeña semillita de la innovación que puede empezar por temáticas o ámbitos pequeños y luego ir creciendo, quiero que penséis en vuestro día a día. ¿Vale? Desde que os levantáis, pues desayunáis, os vestís, venís a trabajar, no sé si vendréis en coche, si vendréis en bici, si vendréis andando, entráis en el hospital, no sé qué es lo primero que hacéis, no sé si pasáis por vuestros despachos, no sé si tenéis primero que mirar la lista de pacientes que vais a tener,
pensad un poco cómo hacéis vuestro día a día, ¿no? Cómo pasa vuestra mañana hasta que llega la hora de la comida, cómo os encontráis, cómo sentís cuando estáis en esa hora de la comida, cómo continuáis el resto de la tarde. ¿Tenéis horarios? ¿Vale? Más o menos me imagino que todos tenéis vuestro día a día en mente, ¿no? Porque es la inercia que tenéis. Vale, perfecto. Pues ahora os voy a hacer algunas preguntas. ¿Con qué en vuestro día a día os sentís frustrados? ¿Qué creéis que podría haber ayudado más a vuestros pacientes? ¿Qué es lo que os quita el sueño por las noches? ¿Qué sientes que se puede mejorar? ¿Y qué miedos puede tener vuestro paciente? Estas son solo algunas de las preguntas que nos van a ayudar a pensar en algunos problemas. Entonces me gustaría que intentarais dar respuesta a estas preguntas y que intentáramos ahora juntos detectar pequeños problemas para que veáis que lo primero, el primer paso para pensar en innovación, como ya hemos estado viendo, es encontrar estos problemas. Luego hablaremos de las oportunidades. Pero ¿qué problemas os estáis encontrando? ¿Qué os frustra? ¿Qué os quita el sueño? ¿Qué le pasa a vuestros pacientes que os gustaría hacer mejor para poder... Bueno, vosotros no, ¿no? Que hubiera algo que les ayudara un poquito más. Venga. El problema fundamental que yo tengo en consulta es el tiempo que le puedo dedicar a los pacientes. Que a veces no, o sea, tú tienes la agenda que tienes y tienes el tiempo que tienes para dedicar. Si tienes que hacer una serie de actos médicos, diagnóstico, prescripción de tratamiento, etcétera, pues a veces no puedes estar mirando a los pacientes y es un bicharras, ¿no? Es un problema porque a veces hay cosas que te escapan, ¿no? Que te escapan y que te das cuenta al final de la consulta o te das cuenta a los 6 meses cuando vuelve el paciente, ¿no? De que has hecho algo de forma errónea, ¿no? O sea, probablemente la gestión del tiempo que sea decidido por parte de la estructura, que es adecuado para valorar a un paciente, eso es un problema. Fijaros, nos ha contado el motivo, que es el problema, ¿no?, del tiempo, pero luego nos ha contado qué es lo que ocurre por esa falta de tiempo, ¿no? Y es que nos dicen, lo que verdaderamente me preocupa es que hay cosas que se nos escapan y que se me escapa ahora y a lo mejor me doy cuenta a la noche y ya no puedo hacer nada o me tengo que dar cuenta 6 meses después cuando vuelva. Vale, eso es un problema. Luego veremos, ¿no? Entraremos en la parte de las soluciones. Más problemas que detectéis en vuestro día a día. Por ejemplo, yo tengo algunos ejemplos, pero me gustaría que vosotros, si se os ocurriera algún ejemplo más. Por ejemplo, los niños, ¿no? Cuando tienen que hacer resonancias, pues al final es una máquina que les da mucho miedo, al final es una máquina que, bueno, pues si tiene mucho ruido, te encierran, ¿no? Entonces tenemos el tema de las resonancias, por ejemplo. Más cosas, yo tengo algún ejemplo más, pero bueno, vosotros sois, ¿no?, los que estáis en este perfil de salud, no yo, entonces me gustaría más escuchar vuestros problemas. Pues mira, hablando de investigación y sanidad, el problema que tiene quizá más impacto en la asistencia es que no hay tiempo para hacer otras cosas, como pueden ser leer, estudiar, tal. Y además, los planes para financiar proyectos generalmente adolecen de muy poca cantidad de dinero para pagar al personal o a libranzas de personal. De hecho, cualquier actividad, los salarios son el 70%, y ese no es el caso que se invierte en investigación, no es esta la distribución. Eso es un déficit muy grande. Tenemos barreras, tenemos dificultades, ¿no?, por el sistema, por el entorno en el que nos encontramos, por tema de tiempos, como también nos estaban trasladando, ¿no? Vale, aquí tenemos un problema estructural, por así decirlo. Vamos a intentar bajar a cosas más sencillas. Estoy de acuerdo, ¿eh? Es un gran problema, lo que pasa es que no, es muy difícil que demos ahora mismo soluciones, obviamente, porque es un tema muy estructural. Más problemas que os podáis ir encontrando. Por ejemplo, cuando tenemos que planificar alguna intervención quirúrgica, hay veces, ¿no?, que nos trasladan otros perfiles médicos que les cuesta esa planificación porque a lo mejor no tienen toda la información y que cuando empieza la cirugía pues no saben muy bien lo que se van a encontrar. O, por ejemplo, el caso de Dive que nos mostraba Luz al principio, pues para los pacientes que no son colaborativos, ¿cómo podemos ayudarles, ¿no?, en esa detección de la función visual? ¿Qué otras problemáticas os encontráis? Me vuelvo también al caso de los niños, por ejemplo, ¿no?, que es un entorno que es muy sencillo encontrarles o analizar sus miedos. Pues cuando les ponemos vías, ellos al final están viendo una aguja en la mano, ¿no?, y les da bastante miedo. O cuando les ponemos los goteros, pues suele ser algo que les genera bastante impacto. ¿Qué otros problemas os encontráis vosotros en vuestro día a día? ¿Alguien más quiere añadir alguno? ¿Sí? Que por ejemplo no tratamos el paciente de 360. Yo trabajo con gente que tiene problemas oncológicos. Bueno, sí, me solucionan el problema del cáncer, pero tengo
Me parece muy buen ejemplo. Me parece muy buen ejemplo. Aquí nos encontramos también, ¿no?, que generalmente trabajamos en silos, trabajamos temas concretos y al final, como decía Xavier, ¿no?, hay un contexto en el que tenemos que ayudarles, hay un contexto en el que tenemos que darles solución y necesitamos información. Y a lo mejor esa información, como bien decíamos por aquí, ¿no?, tenemos poco tiempo para investigar, tenemos poco tiempo para pensar en ese momento, ¿no?, con el paciente. Entonces, tenemos esa serie de dificultades. Vale, ¿nadie más tiene algún problema que quiera trasladarnos por aquí? Venga. Nosotros que llevamos pacientes muy mayores, aquí le solucionamos el problema, le damos el medicamento, se queda sin fiebre, pero el paciente que primeramente era frágil o débil, sale del hospital muy frágil y muy débil y pues, muchas veces no se recupera, no llega a coger la funcionalidad porque no hay una estructura y está. Nosotros ponemos la medicación estupenda, mejora, pero en su domicilio no se recupera porque no hay medidas para mejorar esa capacidad funcional que ha perdido del antibiótico. Es una de las tendencias, ¿verdad? El tema de los hospitales en casa, por ejemplo. Estoy muy de acuerdo también, ¿vale? Eso también consideramos que eso es un problema al que podríamos ir buscando solución. Había visto por aquí otra... Yo cuando he sido paciente siempre me he agobiado un montón cuando he tenido que ir al hospital porque llegas, tienes que aparcar, bajas el carrito del peque, llegas tarde, la rampa, el ascensor, no sé qué. Me da la sensación de que los hospitales no están hechos de manera amable porque tú cuando vas al hospital no vas tranquila. Entonces ya de entrada te encuentras un mazacote de hormigón que no es nada amable y yo no sé si se podrían diseñar de otra manera o no ir con esa ansiedad de decir la planta, el ascensor, la escalera, el bloque, porque o sea, no me pierdo siempre llego tarde, esa sensación de que llegas ya a la consulta más mal de lo que venías de casa. Fijaos qué importante la experiencia, ¿no? La experiencia del paciente, la experiencia de las personas. Entonces, eso, por ejemplo, sí que sería una innovación que a lo mejor podríamos empezar a trabajar no de una manera muy disruptiva, no que necesite tecnologías de largos desarrollos, sino que pueden ser pequeñas mejoras incrementales. Hemos visto, ¿no?, que había las 3 carteras de horizontes, pues las innovaciones pueden entrar dentro de esas carteras. Igual una innovación que esté más desarrollada en investigación profunda, pues tendríamos que irnos a carteras de horizonte más lejanos, ese H3 que comentaba Luz, pero esas pequeñas innovaciones incrementales que pueden ayudar de alguna manera a que los hospitales sean menos laberínticos, ¿no?, tengan más esa información, pues pueden ser innovaciones que vengan a esos horizontes más iniciales y que no nos lleve ese desarrollo tan largo, ese time to market tan elevado. Perfecto, ¿alguien más quiere compartir alguna? ¿Vale? Como paciente, también en la administración de medicamentos, ¿no podría haber algo que no sea a lo mejor tan cutre como un vaso de plástico en el que se ponen los fármacos y viene la auxiliar y te los administra? Buscar un producto que no sé, estamos en el siglo I. Vale. Que vayan evolucionando las cosas, igual que evoluciona la sociedad y los productos. Perfecto. Vale, hemos detectado una serie de problemáticas. Ahora me gustaría preguntaros, ¿qué oportunidades creéis que en el contexto en el que nos encontramos tenemos? Algunas las ha comentado Xavier, por ejemplo. Otras las ha comentado Luz, que os ha dicho el tema de las tendencias. El dato, ¿no? Es una oportunidad, sin duda. Vale. Tenemos el dato, tenemos la inteligencia artificial, otras oportunidades que han ido surgiendo en cuanto a tecnológicas, tema de gemelos digitales, impresión 3D, ¿no? Vale, pues estamos detectando ya una serie de problemáticas y estamos detectando ya una serie de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que llegaría? Llegaría a la fase de la ideación. Antes de pasar a la fase de la ideación, una de las startups que ha estado aquí esta mañana ha dicho que para él uno de los retos que se había encontrado, no técnicos, era definir correctamente el problema. Fijaros lo importante que es la definición del problema, porque verdaderamente vuestra solución debería ir alineada con ese problema. Por eso cuando le decíamos, cuando comentaba a Óscar, ¿no?, el tema del tiempo, le decía, vale, realmente ¿esto en qué se cuantifica? Se cuantifica en que no le das la respuesta correcta, cuando viene dentro de 6 meses a lo mejor no ha funcionado el tratamiento de la misma manera o que como esperábamos que debía de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que identificar cuál es la respuesta correcta. Entonces, muy rápidamente en este foro, que no estamos, como decíamos, en un foro ahora mismo de reflexión profunda, ¿no?,
Me gustaría deciros que cuando empezamos con las fases de ideación, lo que tenemos que estar es muy abiertos a la generación de ideas. Muchas veces somos muy críticos y desde un inicio intentamos que todo sea perfecto, pero cuando estamos en una fase de ideación, cuando nuestro primer paso es empezar a pensar soluciones, luego ya veremos cuáles son las mejores. Para eso está la fase de la validación. Pero en estos primeros pasos, lo que tenemos que tener claro es que un pequeño brainstorming de soluciones es una buena solución y para ello toda crítica está prohibida ante nuestras soluciones, toda idea es bienvenida, es mejor la cantidad que la calidad porque luego las vamos a ir evolucionando y que tenemos que intentar incentivar asociaciones entre ideas. ¿Vale? De todo lo que ha salido aquí, vamos a intentar hacer un brainstorming para alguno de los problemas que han surgido. Por ejemplo, de los que yo he puesto perdonad la redundancia, ¿no? De ejemplo, decíamos, pues a los niños que les da miedo ver la vía, pues he visto que en algunos hospitales lo que han desarrollado es como una especie de guante que tiene unas orejitas y entonces con unos ojitos por donde sale la vía es como la trompa y simulan que es un elefante. Y entonces los van disfrazando de animalitos. Pues generan una experiencia para que sea menos aterrador, ¿no? Por así decirlo. Lo mismo con la zona de las resonancias. Pues al final lo vinilan, lo hacen como si fuera un bosque, por ejemplo, ¿no? Y les cuentan una historia. O en cuanto a las oportunidades, hemos hablado de gemelos digitales. ¿Por qué no vamos a poder analizar nuestros pulmones, por ejemplo, y vamos a ver cómo van a evolucionar? Vamos a crear un gemelo del pulmón que queremos examinar y vamos a ver cómo funcionaría si le aplico un tratamiento o le aplico otro, ¿vale? De las problemáticas que vosotros nos habéis contado, ¿qué soluciones se os pueden ocurrir? Carla seguro que tiene una solución para lo de los... ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Algo? ¿Una cajita? ¿Una cajita? La del diseño de productos ella. No sé, seguro que sí, exacto, que pudiese usar el código QR, no sé, del paciente. Cada paciente tuviese su código QR que estuviese conectado con su historia clínica y pudiese ver qué se le ha suministrado, qué le toca suministrar, todo con su cajita, no sé. Vale. ¿Alguna idea más de este ejemplo que está diciendo Carla? Porque hemos dicho que tenemos que abrirnos a un montón de soluciones. ¿Qué más ideas se os ocurren? Incrementarlo en su dieta y que no tenga que ser una medicación, que sea un smoothie o... Muy interesante. Incluso saliera de su rutina de estoy enfermo. Vale, darle una experiencia nueva, incluirlo dentro, como decíamos antes también, ¿no? Tener en cuenta el contexto, ¿no? De la persona. Más ejemplos, ¿qué podríamos ponerle? Si no, os paso rápidamente a otro problema, que creo que también podemos dar buenas soluciones. De pacientes que la hay, en función de más graves, menos graves, polimedicados, no polimedicados, y que se adaptase la agenda del clínico a la edad del paciente y que no todos sean números como es ahora, que de iguales características, ¿no? Eso facilitaría el tiempo y además categoría las consultas de más o menos complicadas con mayor o menor número de pacientes. Y existe la posibilidad, pero desde luego que no hay interés. Vale. De que los hospitales sean tan laberínticos, ¿qué cosas podríamos hacer? Interiorismo. Vale, que sea más amable, ¿no? Más visual, quizá. ¿Qué más? El hecho de, hay autobuses, transporte público, pero lo que no es normal que los parkings sean tan limitados y de tal coste. Vale, pues igual, me lo invento. Si os fijáis, he puesto ahí como un ovni, podemos decir marcianadas en este momento. ¿Por qué? Porque al final lo que cogeremos de las partes de la innovación, ¿no? Son ciertos conceptos e ideas que iremos desarrollando. Entonces, por ejemplo, parkings que puedas entrar y sean dobles y hay una plataforma que suba y baje el coche para que sea entrar y dejar, por ejemplo. O me voy con la tecnología, o un robot que cuando yo entre, en vez de tener que irme al mostrador de información y esperar ahí media hora, que no sé dónde es, que llego tarde, ¿qué tal? Un robot que venga y le diga, necesito esto, le enseño un código QR con mi cita y me guíe a donde tenga que ir, ¿no? Luego ya veríamos la viabilidad de nuestras ideas, pero nuestro primer paso es, obviamente, tener ideas, ¿vale? Como os decía, y esto es algo muy importante, al final
los problemas, las oportunidades y las ideas hay que trabajarlas. Y esto es uno de los temas que se han comentado mucho a lo largo de todas las charlas, ¿no? Que es la importancia de estar en contacto con el mercado, la importancia de saber escuchar, de saber observar y de saber detectar cuáles son esas verdaderas necesidades, ¿no? Entonces, hay una serie de herramientas de las que nos podemos ayudar, ¿vale? Hoy, rápidamente, porque además creo que ya vamos muy justos de tiempo, rápidamente os voy a enseñar algunas de ellas para que vosotros, en ese ratito que sé que no tenéis de investigar, pero bueno, que las tengáis en mente, ¿no? Por si algún día queréis echar mano de ellas para tener nuevas ideas de innovación. La primera que os quiero contar es el mapa de empatía. Es importante que hagamos ese ejercicio de empatía, de saber qué siente, qué observa, qué es lo que ve, qué pains es lo que llamamos, ¿no? En la innovación, qué problemas sufre y qué beneficios le gustaría obtener a nuestro cliente y a nuestro paciente. Ojo, porque es muy importante que tengamos en cuenta ambos. ¿Vale? Cliente es quien paga, que probablemente no vaya a ser el mismo quien que se beneficie, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos patas. Entonces podemos hacer un mapa de empatía con ellos. Otra herramienta que nos gusta mucho recomendaros es el Value Proposition Canvas. Esta herramienta lo que nos permite es, empezaríamos por el círculo, ¿no? Una vez que hemos identificado esos problemas y esos beneficios que necesita o que quiere obtener nuestro cliente o nuestro paciente, es el momento de desarrollar lo que se denomina la propuesta de valor. Y entonces lo que intentaremos es que nuestra propuesta de valor alinee y dé solución a todos ellos que hemos ido detectando. Muy rápidamente también queríamos deciros que Luz también ha comentado, ¿no? Que hay una serie de metodologías que nos van a ayudar a hacer ese emprendimiento, que nos van a ayudar a esa innovación. Estas metodologías, como el Lean Startup, también se basan en ciertas herramientas que nos pueden ayudar. Y la herramienta por excelencia es el Business Model Canvas, ¿vale? Esta herramienta lo que nos va a permitir es, en una herramienta de 9 bloques, poder detectar todos aquellos componentes que van a ser importantes a la hora de lanzar nuestro modelo de negocio. Y además tiene un orden, aquí no está puesto, pero si empezáis a trabajar con ella, lo que iréis es trabajando pues la propuesta de valor, el segmento de clientes, los canales, las relaciones con esos clientes, cuál va a ser vuestro sistema de ingresos, vais a trabajar también las actividades clave, los recursos clave, los partners. Os hemos dicho que necesitáis colaborar, que necesitáis apoyaros, que ahora es muy difícil que lo hagáis todo vosotros solos. Los partners que vais a necesitar y la estructura de costes. En un principio, todo esto no serán más que hipótesis, porque ya os lo estamos diciendo, verdaderamente no vamos a ser capaces de desarrollar nuestra innovación, nuestro modelo de negocio, hasta que no hayamos validado. Entonces, en un principio, todo lo que coloquemos aquí no dejarán de ser hipótesis, que irán actualizándose e irán pivotando en función de lo que vayamos descubriendo. Y por último, otra de las metodologías que también además se han comentado aquí a lo largo de la sesión, es la metodología, ¿no?, de descubrir al consumidor. Y al final aquí lo que estamos diciendo constantemente es que tenemos que hablar con ellos, tenemos que ver realmente cuáles son sus necesidades y a partir de ahí, como os decía, ¿no?, ir pivotando en nuestras soluciones para adaptarlo realmente a lo que necesitan. Un ejemplo también que hemos tenido en esta mesa y que también nos han ido comentando, ¿no?, el chico de Oscilum, creo que se llamaba, la startup, pues que nos decía que ellos habían tenido que cambiar varias veces su propuesta porque llegaban al hospital, ¿no?, y les decían, pero es que yo no tengo tecnología para utilizar esto, no tengo tiempo para utilizar esto es muy complejo. Pues bueno, tenemos que estar, ¿no?, atendiendo bien el mercado e ir desarrollando. Entonces, para finalizar, solo quería deciros que en los procesos de innovación, como ya hemos visto, debemos detectar esos problemas y oportunidades y que debemos entender a nuestros posibles clientes y usuarios. Por lo tanto, es muy importante que no esperemos a tener desarrollada nuestra idea, sino que desde el inicio estemos en ese contacto, en esa investigación con el mercado. Por lo tanto, descubre el mercado, adapta tu propuesta de valor a sus necesidades y, por supuesto, ¿a qué estáis esperando para innovar?